adorarle, para exaltarle y para glorificarle. Como podrán notar, en esta oportunidad por ahora vamos a transmitir por algunas situaciones técnicas de último momento, vamos a estar transmitiendo en este momento en directo por Facebook y en un rato tal vez podamos disfrutar de esta misma predicación en YouTube con la ayuda del Señor. Pero por ahora vamos a poner este momento, estos minutos en manos del Dios Todopoderoso. Soberano Rey, maravilloso Padre que estás en la gloria, en el nombre de Cristo Jesús, queremos darte las gracias nuevamente, Padre bendito, por darnos la oportunidad de poder estar ante tu presencia, primeramente, Señor. Saber, oh Dios, de que tú eres un Padre maravilloso, lleno de misericordia y de gracia, que nos das la vida, nos das la fuerza, nos das el privilegio, Señor, de poderte adorar, de poderte exaltar y glorificar, eterno Dios de los ejércitos. Gracias te damos, Padre bendito. Te rogamos por todos nuestros hermanos en Cristo Jesús, que donde quiera que estén, tu gracia y tu bondad sea abundante sobre sus vidas, oh Dios. Queremos rogarte, Señor amado, por aquellos hermanos o amigos o conocidos, familiares de nuestros hermanos, que tal vez durante este tiempo de pandemia hayan tenido que enfrentar esta situación, oh Dios. Gracias por los que ya se han recuperado. Gracias también porque creemos y confiamos de que tú te glorificarás en aquellas personas que tengan que afrontar este desafío de este virus, bendito Señor. Poderoso Padre, te damos gracias por darnos este privilegio de poder estar en nuestra congregación, en este lugar, aunque no puede estar todo el cuerpo de Cristo, Señor, en este momento reunido, pero en el Espíritu sabemos que somos uno solo contigo, poderosísimo Dios, y que estamos aquí para adorarte y exaltarte y también para escuchar tu bendito y precioso consejo, Señor. Te damos gracias, Padre bueno, por todos aquellos hermanos de buen corazón, oh Dios, a quienes tú has bendecido con recursos y con medios, pero sobre todo has bendecido con un corazón generoso y dadivoso, que han aportado para el sostenimiento de esta obra, para que en este momento podamos estar transmitiendo desde este lugar, poderoso Padre, y con la firme esperanza de que muy pronto nos permitas abrir estas puertas al público para podernos congregar nuevamente con todo tu pueblo, con todos tus hijos, oh Dios. Te pedimos, Padre bueno, que seas tú glorificándote en la vida de cada una de tus ovejas, en cada área, Señor, de nuestra existencia. En el área espiritual, oh Dios, te rogamos que vuelvas a encender el fuego de tu espíritu en aquellos que se están enfriando, Señor, que vuelvas a levantar a aquellos que están desanimados o que han caído, Padre. Dales la mano y levántalos nuevamente y fortalécelos en el poderoso nombre de Jesucristo, Señor nuestro. También te rogamos, Padre, por aquellos que están atravesando crisis económicas o familiares, oh Dios, que tú quieras tomar el control de sus vidas, de sus familias, de sus hogares, Señor eterno, de sus negocios y de sus empleos. Coloca tu gracia y tu favor como una corona sobre sus cabezas y abre puertas, bendito Señor. Bendice también, Señor eterno, los negocios comerciales de aquellos hermanos que trabajan independientemente. Es un decir que es independiente, Señor. Nos referimos en términos humanos, pero sabemos que todo depende de ti, soberano Padre. Amadísimo Rey, toma control de este tiempo, de este siervo tuyo, Señor. Espíritu de Dios, satúrame con tu presencia y que seas tú hablando y dirigiéndote a todos tus hijos. Te lo pedimos y agradecemos en Cristo Jesús, Señor y Salvador de nuestras almas. Amén, oh Dios. Amén, Señor. Gracias, Padre. Vamos a continuar porque todavía con la ayuda del Señor nos quedan esta y probablemente una porción más de la Escritura en este libro de Pedro, en esta epístola, primera epístola de Pedro. A continuar entonces con esta serie que hemos titulado La gracia de Dios en días difíciles. Y quiero abrir con esta introducción. Hay un cuadro titulado La última oración de los mártires cristianos, pintado en 1883 por el pintor francés Jean-Léon Gérôme, y muestra a un grupo de cristianos arrodillados en la arena del Coliseo romano, con sus cabezas agachadas y sus manos entrelazadas orando, mientras que un león sale desafiante de su jaula y dispuesto a atacar y a devorarlos. Alrededor de ellos hay varios cristianos crucificados que arden en llamas. Esa es la imagen que plasma
el autor de este cuadro, Lleno. Él dijo acerca de la misma pintura: aquellas muertes fueron mucho más que un espectáculo. Aquella arena fue el lienzo en el cual los cristianos firmaron con su sangre las doctrinas en las que creían. Ante miles de personas, su silencio, sus oraciones o sus cánticos tocaron tantas almas como las predicaciones en las plazas. Y aún después de su muerte, su testimonio seguía vivo y en boca de los que habían presenciado su tortura. Y así fue entonces como los ciudadanos romanos, al ver esta actitud y al ver la obra de Cristo a través de los cristianos, llegaron a decir: pero estos cristianos, aún estando muertos, siguen hablando, porque su testimonio, a pesar de que fueron martirizados, masacrados, su testimonio de Cristo siguió hablando de Cristo Jesús, su Salvador, y de ellos como mártires también. Iglesia, este cuadro y la descripción de este mismo cuadro y el pasaje que veremos hoy nos enseñan muy claramente que las pruebas y el sufrimiento por el nombre de Cristo son eventos que en algún momento de la vida alcanzarán no a algunos creyentes, sino a todos y cada uno de los cristianos. Y veamos entonces cómo Pedro nos lo dice a través de esta porción de la Escritura. Y como título nuestra enseñanza el día de hoy tiene Pruebas de Fuego. Y quiero invitarlos entonces a que me acompañen a la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 4, versículos del 12 al 19. El apóstol Pedro escribió lo siguiente: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Que el Señor bendiga su santa palabra. Hermanos, quiero animarlos a que no olvidemos de ninguna manera que el trasfondo de todas estas enseñanzas y directrices que el apóstol Pedro le está dando a sus lectores originales y obviamente a todos nosotros, la iglesia de hoy, el trasfondo de todo esto es el sufrimiento y la adversidad. Pedro fue inspirado entonces por Dios para que le escribiera a un pueblo cristiano que estaba siendo despiadadamente perseguido y maltratado, sabiendo que un poco después las cosas iban a ponerse aún peor. Pero por encima de todas las circunstancias, ellos debían de dar un muy buen testimonio y por medio de este evangelizar a los que les rodean. De esta manera entonces y con esta intención, Pedro ha venido instruyendo a los cristianos como ciudadanos, como empleados, como esposos y también como miembros de su iglesia. Luego, ya empezando el capítulo 4, el apóstol les ha indicado a sus lectores que la mejor manera de ser libres o de vencer el poder del pecado de una manera más definitiva es estar dispuestos aún a morir por Cristo. Lo que esto significa es que cuando Cristo es lo más importante para nosotros y a quien más amamos, entonces el pecado automáticamente pierde fuerza y efecto en nuestras vidas. Pero Pedro también nos compartió en el último mensaje que estuvimos viendo la expectativa que ellos tenían
a lo largo del primer siglo de la venida de Cristo. Y cómo fue que esa expectativa los estimuló y los fortaleció para que perseveraran en medio de todos los sufrimientos y del dolor. Ahora en nuestra porción de hoy, el apóstol nos va a enseñar que el sufrimiento es algo inherente en el peregrinaje del cristiano por este mundo. De hecho, el sufrimiento del creyente lo identifica con su Salvador, obviamente siempre y cuando los padecimientos sean por el nombre de Cristo Jesús. De esta manera entonces vamos a desglosar nuestro pasaje en 3 puntos, siendo el primero de ellos en el cual veremos que la bendición, las pruebas son una bendición. En segundo lugar, la causa de las pruebas y el juicio de Dios. Y en tercer lugar veremos lo que debemos hacer en tiempos de prueba. Vamos a empezar entonces con nuestro primer encabezado, la bendición de las pruebas. Es claro que entonces para algunos lectores de esta carta de Pedro, el estar atravesando tantas pruebas difíciles por causa del Evangelio era algo que no se esperaban ellos realmente. Por lo que entonces el apóstol se ve en esa obligación de exhortarlos y animarlos, recordarles también que había que tener una muy buena actitud frente al sufrimiento que estaban viviendo. Y él comienza dándoles un mandato a no escandalizarse por las pruebas. Dice el versículo 12: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Al mencionar el fuego de la prueba, Pedro se refiere al intenso sufrimiento abrasador. De hecho, en el original tiene la connotación y da la idea del dolor que causa una quemadura de alto grado. Pero en este caso no es una quemadura, sino las pruebas a las que están siendo sometidos a manos de sus perseguidores y detractores. Pero hay algo especial. Dios mismo es el que está permitiendo estas pruebas con el fin de conocer su verdadero carácter. Y así como el oro se prueba a altas temperaturas para conocer su pureza, como el apóstol mismo lo dijo por allá en el capítulo 1, versículo 7 de esta misma carta, donde dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, el propósito de esas pruebas, en primer lugar, es ese: probar la fe de los cristianos. Conociendo entonces toda esta situación, Pedro les da un mandato claro. Es como si les dijera: ustedes no deberían de sorprenderse, no deberían estar tan afectados emocional o mentalmente como si las pruebas fueran algo nuevo que apareció de la nada, sin que nadie supiera de ello. Ustedes ya conocían que las pruebas, tarde que temprano, llegarían por el nombre de Cristo, tal cual como lo vivió el mismo Señor y Salvador. Hermanos, una de las formas de Dios a través de las cuales nos conserva y nos suministra lo que necesitamos a nosotros, su pueblo, sus hijos, es no evitarnos que nos enfrentemos a los peligros o al sufrimiento, sino más bien preservarnos en medio de ellos. No hay ninguna promesa de que no va a haber sufrimientos y pruebas. La promesa es que estas situaciones no prevalecerán sobre los verdaderos hijos de Dios. Pero hermanos, siempre el Señor no nos va a librar del sufrimiento, no nos va a librar de algunos peligros que tengamos que correr. Él mismo lo permite porque es la forma de fortalecer nuestra fe y probarla también. Jesús, el autor y consumador de la fe, fue probado. Pedro, el autor de esta carta, fue probado. Pablo fue probado. Juan fue probado. De manera que eso no es nada nuevo, hermanos. Y en lugar de derrumbarnos y preguntarnos, ¿por qué a mí? Porque son las preguntas más normales, más frecuentes en medio de las pruebas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué esta situación? Más bien, hermanos, aprendamos de todos estos personajes
de todas aquellas personas que formaron parte o han formado parte de la historia de la iglesia, cómo ellos han vencido las pruebas a las que fueron sometidos. Que créanme, hermanos, hoy en día las pruebas más difíciles también tal vez puede ser que la esposa no me saludó, que la esposa no me calentó la comida. Pero en aquel entonces, para los hermanos en Cristo de la iglesia primitiva, para los creyentes del tiempo de Lutero, del tiempo de Spurgeon, las pruebas fueron mucho más difíciles. Incluso las pruebas fue entregar su propia vida. Dice Francis Bacon: la virtud es como los buenos olores, son más fragantes cuando arden o cuando son machacados. Porque la prosperidad es lo mejor para descubrir los vicios, pero la adversidad es lo mejor para descubrir las virtudes. Cierro la cita. El Señor usa la adversidad para descubrir nuestras virtudes. Además, las pruebas tienen un propósito más claro, y lo vemos aquí en el versículo 13, donde dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Lo que para muchos creyentes entonces las pruebas son una maldición o algo que va en contra de su doctrina, en contra de su fe. He escuchado hermanos cristianos decir: a mí no me han enseñado que hay que sufrir en el cristianismo. Pues aquí tenemos la palabra de Dios recordándonos. Para los cristianos de la iglesia primitiva era un motivo de gran alegría, porque su sufrimiento causado por la persecución y las adversidades era una forma de compartir los sufrimientos de Cristo. Pero este sufrimiento entonces por la causa del Señor cobraba aún más importancia, porque así como se compartían y se identificaban con el sufrimiento del Señor, también ellos un día compartirían y participarían del gozo y la gran alegría de los honores de Cristo cuando vuelva. Así más o menos como un deportista que forma parte de un equipo, sea de fútbol, de baloncesto, de ciclismo, yo qué sé, aunque no sea el deportista más destacado, él se somete a la fuerte disciplina y al riguroso entrenamiento. ¿Por qué? Porque si su equipo gana, él también gana y participará de los honores y los premios del campeón. Este es el verdadero propósito de las pruebas, que un día también nos gozaremos juntamente con Cristo Jesús en su gloria. Y por eso nos dice entonces en el versículo 14 que las pruebas por la causa de Cristo son una bendición. Dice el versículo 14: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Para Pedro, los cristianos que son insultados, humillados, ultrajados por lo que Cristo es y representa en sus vidas, son verdaderamente bendecidos y favorecidos, son afortunados realmente. Jesús mismo lo dijo por allá en su emblemático Sermón del Monte, Mateo 5, versículo 11: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y la razón, hermanos, por la que son bendecidos cuando se está en medio del maltrato y del sufrimiento, es que nadie, escuchemos esto, nadie puede soportar las pruebas por Cristo si el Espíritu de Dios no está en él. Por eso habla del Espíritu que reposa en vosotros. Y si el Espíritu de Dios reposa, es decir, permanece, habita en el creyente, es porque éste realmente es hijo de Dios. Así que entonces el creyente que soporta el sufrimiento y pasa las pruebas por el nombre de Cristo, gócese y alégrese, porque es el Espíritu de Dios quien lo está purificando y dándole las fuerzas, la sabiduría y el temor de Dios para vencer. Esta es, hermanos, la bendición entonces de las pruebas por la causa del Señor, porque nos confirma y nos reafirma como hijos del reino de Cristo. Muchas veces, hermanos,
la presión y el dolor de las pruebas no nos permiten ver y reconocer que detrás de esas dificultades está la bendición de Dios para con nosotros. Hace unos años, estando en prisión, en una oportunidad el compañero del cuarto me pegó una humillada y una regañada de esas, bastante fuerte, pero sobre todo muy injusta. En ese momento a mí se me lagunaron los ojos de la impotencia y de la ira. Sin embargo, me contuve, así como don Ramón cuando doña Florinda le pega. Pero más tarde en mi oración, yo lloraba por esa humillación y por las cosas que tenía que soportar por conservar mi testimonio. Pero al instante el Señor me hacía entender que esto, que yo estaba considerando una derrota, una vergüenza, una deshonra, realmente fue una bendición. Porque lo pude soportar solo porque el Espíritu de Dios me dio las fuerzas. Y lejos de ser entonces una derrota, fue una victoria, porque el nombre del Señor fue glorificado. Al otro día, el Señor me pidió disculpas y nunca más volvimos a tener inconvenientes. Si no hubiese sido por el Espíritu Santo, hermanos, créanme que se me sale el viejo hombre. Y hasta ahí hubiese llegado el testimonio del hermano William. Y a pesar de que hubo que apretar las manos y morderme la lengua, el Señor fue glorificado. Hermano, hermana, seguramente que tú has derramado muchas lágrimas porque en tu casa eres incomprendido, o porque tu pareja o tus hijos o tu familia abusan de ti, se burlan de ti, te provocan, te rechazan, te excluyen por el simple hecho de ser cristiano. Hermano, yo te invito a que alabes a Dios, porque pudiste haber reaccionado con insultos, con agresividad y con odio, pero no lo hiciste así. Lo que demuestra entonces que el Espíritu de Dios está en ti y que tú has entregado la llave para que Él controle y gobierne tu vida. Y amado, saber que Dios está en control de tu vida es una inmensa bendición. ¿Qué mejor bendición que Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Dios del universo, Creador de lo visible y de lo invisible, con humildad, con amor y con gracia, se haya tomado el trabajo de controlar nuestra vida y ayudarnos a refrenar nuestros impulsos y emociones? Así que, mis amados, cuando pasemos pruebas por la causa de Cristo, alegrémonos, porque estamos siendo probados y bendecidos por el Señor. No son de gratis las pruebas del cristiano. Pero el apóstol también quiere que aprendamos a diferenciar las pruebas. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado: la causa de las pruebas y el juicio de Dios. En medio del sufrimiento que se está experimentando, el apóstol insta ahora a la sensatez. En primer lugar, manda a que nadie se exponga a sufrir por causa del pecado. Por el contrario, si alguien ha de sufrir, que sea, pero por la causa de Cristo. Es como si nos preguntara, tanto a sus lectores como a nosotros hoy: hermano, ¿el sufrimiento que estás viviendo es realmente por la causa de Cristo o por causa de tu pecado? Veamos esa diferencia. Veamos primeramente los sufrimientos por el pecado, en el versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Teniendo claro que todos los creyentes pasan periodos de prueba, Pedro les ordena entonces que ni un solo creyente debería de sufrir como consecuencia de su pecado. En otras palabras, la orden es: eviten ser castigados por incurrir en algún tipo de pecado o de delito. Ahora hago la aclaración de que estos pecados que Pedro menciona no son los que cometió el creyente antes de ser salvo. Pedro los está mencionando como si fuese posible que se estuvieran cometiendo siendo cristianos ya. Hermanos,
Sería muy lamentable y vergonzoso que un creyente terminara, por decir algo, acusado de asesinato premeditado, siguiendo los ejemplos que Pablo está enumerando acá. O que terminara en una prisión por ladrón o por delincuente siendo cristiano. O que tenga que rendir cuentas a las autoridades por revoltoso o alborotador siendo cristiano. Pero aparte de ser vergonzoso todas estas situaciones, estas personas tendrán que sufrir por sus delitos. Y podríamos agregarle otros ejemplos de vida en este mismo sentido. Por ejemplo, un creyente que se involucra en adulterio, finalmente va a sufrir también. Un creyente que se enreda con personas de dudosa procedencia, en pagadiarios incluso, en últimas es posible que también termine en problemas. Un creyente que se deja llevar por sus pasiones, sus emociones. Un creyente que decide mirar o unir su vida con una pareja inconversa. Y muchos casos más. Es muy probable que finalmente terminará sufriendo y llorando amargamente. Porque está haciendo lo que no debe de hacer. Pero estos sufrimientos, hermanos, nunca podrán ser tenidos como pruebas de fe, sino como el resultado de sus malas acciones y equivocadas decisiones. A esto es a lo que Pedro dice: eviten, hermanos, a toda costa tener que sufrir o ser castigados por causa del pecado. Eviten eso. Con el menos sufrimiento que nos trae la vida en sí, aún practicando el bien, con eso sería suficiente. ¿Para qué buscarnos más sufrimiento y tener que en algún momento decir, son pruebas que el Señor me está poniendo, cuando realmente somos nosotros los que hemos pecado? Ahora veamos las pruebas por la causa de Cristo. El versículo 16 nos dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Pedro destaca ese marcado contraste que vemos nosotros entre estos dos versículos, este 16 y el anterior, el 15. Recordemos que en los primeros años del cristianismo, ser cristiano era algo vergonzoso y deshonroso. El término cristiano se usaba precisamente de una manera despectiva para burlarse o para avergonzar a los seguidores de Jesucristo. Más adelante fue que ya el término se usó de una buena manera y ya los cristianos se sentían privilegiados y en un buen sentido orgullosos de que les dijeran cristianos. Por lo que entonces el mandato de Pedro ahora es que si alguien está sufriendo por la injusticia, por la persecución implacable, por la humillación a la que está siendo sometido, por la burla y los insultos, por el solo hecho de ser cristiano, no se debe sentir avergonzado, ni mucho menos culpable de nada. Dicho de otra manera, mientras que sufrir por ser delincuente es vergonzoso, sufrir por ser cristiano es un privilegio. En nuestra cultura, un cristiano sufre cuando es rechazado y humillado por su fe. Un cristiano sufre cuando es abusado por su fe. Un cristiano sufre por las injusticias de los inconversos que le rodean. Pero aún en medio de toda la persecución, la injusticia, la humillación y el rechazo, el cristiano no debe avergonzarse. Es lamentable que muchos cristianos, cuando son apabullados y acorralados por los inconversos, se avergüenzan de su fe y aún de su Salvador y lo niegan y dejan de dar testimonio de su Señor y Salvador. Ahora yo pregunto, hermanos, ¿por qué avergonzarnos de que ya no consumimos droga y licor porque Cristo nos salvó? ¿Por qué avergonzarnos de que ya no andamos en adulterios haciendo sufrir a nuestra pareja porque Cristo nos salvó? ¿Por qué avergonzarnos de que ya no andamos hablando y chismoseando de los demás, metiéndonos en un problema y en otro? Porque Cristo nos salvó. ¿Por qué habríamos de avergonzarnos de eso y avergonzarnos de aquel que nos salvó? Mis amados, en lugar de avergonzarnos y acobardarnos ante los inconversos, más bien alabemos a Dios,
Porque si sufrimos no es por estar practicando el mal, sino por hacer el bien y practicar lo bueno. Ahora veamos esa relación que hay entre las pruebas y el juicio de Dios. Dice el versículo 17: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? En el Antiguo Testamento, algunos de los profetas anunciaron que el juicio de Dios empezaría por su propio pueblo para purificarlo. De modo que la iglesia de Cristo adoptó esta misma postura también. Y en ese sentido lo que Pedro dice es que el tiempo del Señor está cerca. Y su juicio comenzará por su iglesia precisamente. De manera que los sufrimientos que tienen que padecer los cristianos son parte del juicio de Dios para probarles y purificarles. Es esta entonces la razón de la primera pregunta retórica que se hace aquí Pedro. Es como si dijera: si nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, que nos esforzamos por obedecer, tenemos que padecer tantas pruebas, entonces ¿qué les esperará a aquellos que ni creen ni obedecen el Evangelio? Y esa pregunta lleva a Pedro a una segunda reflexión. El versículo 18 dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? El apóstol no quiere decir que los cristianos se salvan por el mucho sufrimiento que tienen que padecer, sino que por ser salvos son sometidos a dificultades y pruebas que tienen que sobrepasar, perseverando y preservando su fe en su Señor. De aquí entonces la siguiente pregunta, en paráfrasis, la pregunta que hace retórica Pedro: si el cristiano, siendo salvo, tiene que pasar tantas pruebas para recibir su recompensa finalmente, entonces ¿dónde vamos a ver o qué le va a ocurrir en últimas a aquellos irreverentes y pecadores que no quieren sacrificar nada ni hacer nada por su salvación? ¿Dónde van a aparecer? Dice Pedro. Hace días escuchaba a alguien que decía: infierno no hay, infierno no existe, el infierno es acá mismo, acá en la tierra. ¿Para qué más castigo y para qué más sufrimiento de todo lo que tenemos que padecer en esta vida? Yo creo que es un pensamiento bastante popular, y ustedes también tal vez lo hayan escuchado por ahí. Pero lo irónico de esta frase es que los que la usan por lo general son inconversos que están sufriendo en esta vida por causa de su pecado, pero no hacen nada al respecto, porque creen que su sufrimiento ya es suficiente y cuando mueran van al descanso eterno. Oh error. Porque lo que Pedro está diciendo aquí es todo lo contrario. Los cristianos sufren en esta vida, pero descansarán en la eternidad. Mientras que los inconversos no solo sufren en esta vida por causa de su pecado, sino que en el juicio final también serán condenados para toda la eternidad. Eso es lo que está diciendo Pedro acá. Iglesia, yo creo que si en lugar de renegar tanto por las pruebas que tenemos que atravesar, más bien nos hiciéramos estas preguntas que se hace Pedro, estoy convencido que terminaríamos concluyendo que es mucho mejor padecer y sufrir bajo el cuidado y el amor de Cristo en esta vida que correr la misma suerte de los incrédulos en la eternidad, donde el fuego los consume y nunca se apaga, donde se escucha el crujir de dientes. Hermanos, no podemos nosotros aspirar lo que aspiran los inconversos. En nuestro tercer encabezado, entonces, Pedro nos enseña lo que debemos hacer
en tiempos de prueba. Pedro sabe perfectamente que sus lectores están viviendo dificultades verdaderamente penosas. Así que les da un par de pautas para que sus almas hallen reposo en medio de esa circunstancia. En primer lugar, encomendar nuestra vida al Señor. Dice la primera parte del versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador. El apóstol va concluyendo toda esta sección exhortando a los cristianos que están sufriendo por obediencia y fe en el Señor a que encomienden, es decir, lo que pongan sus vidas, tanto física como mental, espiritual, bajo el cuidado y la protección de aquel que nos creó. Porque ¿quién más que nuestro Creador conoce tus necesidades, mis necesidades, tu dolor y mi dolor? ¿Quién más lo conoce tanto como nuestro mismo Creador? Mi amado, solo Dios y tú saben cuál es la prueba de fuego, o más bien dicho, cuál es la temperatura del fuego de las pruebas que estás atravesando. Solo Dios y tú lo saben. En nuestra cultura, gracias a Dios, no padecemos por las mismas pruebas de los hermanos del tiempo de Pedro. Pero como cristianos puede ser que estés sufriendo por la rebeldía y el pecado de tus hijos. Puedes estar sufriendo por el abuso de tu pareja que es inconverso. Puedes estar sufriendo alguna crisis porque por temor a Dios te resistes a hacer algo que tal vez hacías antes. En fin, como lo vimos anteriormente, hay muchas formas de pasar pruebas por hacer la voluntad de Dios. Pero el mandato es contundente, hermanos. No te dejes llevar por la presión de la situación. Más bien lo que realmente debes hacer en tiempos de prueba es entregar tu vida completamente bajo el cuidado y la protección de tu Creador. Porque como dice el texto, Él es fiel. Y por ser fiel, Él mantiene sus promesas de salvación hasta el final. Si queremos justicia, Él ha prometido hacernos justicia, entonces Él es fiel y lo cumplirá. Si queremos fortaleza para soportar, Él ha prometido darnos las fuerzas y la salida en medio de las pruebas. Si queremos estar en paz en medio de las dificultades, Él ha prometido darnos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, ¿por qué no encomendar nuestras vidas a nuestro Creador? Pero aparte de encomendar nuestras vidas al Señor, también nos manda a hacer el bien. Y dice la segunda parte del versículo 19, y hagan el bien. Como podrán notar, esta recomendación aparece con bastante frecuencia en esta epístola. Pedro da a entender entonces que encomendarse al fiel Dios no es una acción pasiva, sino más bien activa, y se debe de demostrar mediante obras de amor y servicio para con el prójimo. En otras palabras, ser cristianos no se trata solamente de dejar de hacer el mal, sino proponerse a hacer el bien. Iglesia, en lugar de la queja, en lugar de la amargura por las pruebas, en lugar de nosotros meternos en problemas o incurrir en pecado para después decir estas son pruebas de fe que el Señor me está poniendo, lo que debemos hacer es esto: encomiéndate al Señor, encomiéndale sus hijos, encomiéndale esa pareja, encomiéndale tu trabajo, encomiéndale toda situación y cada área de tu vida en las manos del Señor. No puedes entregar tu vida en mejores manos que en las manos de tu Creador. Y haz el bien. Y ya para ir concluyendo, hermanos, hace unos años, o más bien dicho, durante los primeros meses de Renaciendo en Cristo, alguien me dijo que no se congregaba en esta iglesia porque predicábamos mucho acerca del sufrimiento. Y mi respuesta fue sencilla: hermana,
No es que prediquemos solo del sufrimiento, sencillamente predicamos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está escrita con la sangre que representa el sacrificio y el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, y la de todos los mártires que entregaron también sus vidas para traernos la verdad. Entonces, ¿por qué decirnos mentiras a través de la palabra? Más bien preparemos nuestro corazón y nuestra vida para asimilar lo que el Señor nos depare. Así que, iglesia, retomo algunas de las palabras de Pedro. No nos sorprendamos, ni se nos haga cosa extraña cuando tengamos que padecer por ser fieles a nuestro Salvador y su palabra. Más bien, examina si tu sufrimiento es por causa de Cristo o por tu pecado. Mira esto. Si tu sufrimiento es por causa del pecado, endereza tu camino y ponte a paz con el Señor. Pero si es por causa de Cristo, abandónate completamente en las manos de tu fiel y buen Padre Celestial. Los que tenemos hijos sabemos que ningún padre de familia está feliz cuando sus hijos sufren. Más bien, cuando los vemos sufrir, los vemos llorar, también sufrimos y lloramos con ellos y los consolamos. Cuando tropiezan o fracasan en algo, corremos a levantarlos. Y esto lo hacemos ¿por qué? Porque conocemos su dolor, porque conocemos sus debilidades también. Mi amado, ¿cuánto más nos conoce nuestro Padre Celestial, que nos creó con tanto amor y tanta dedicación, que nos hizo a su imagen y semejanza? Hermano, nadie podrá cuidarte y protegerte tanto como tu fiel Creador en medio de las pruebas. Así que encomienda tu vida a Él. Así como lo hizo, como lo describe el cuadro de Jeremy con el que abrimos en la introducción este sermón, que ellos agachaban sus cabezas, entrelazaban sus manitas y encomendaban sus vidas al Señor, aún en sus últimos momentos más dolorosos. Encomendaron sus vidas al Creador. Hermanos, yo te invito a que también esa sea la única opción que nosotros consideremos en medio de nuestras pruebas: encomendar nuestras vidas a Dios, hacer el bien, y si hemos de sufrir, que sea sola y únicamente por la voluntad del Señor. Vamos a darle gracias al Rey. Soberano Padre que estás en la gloria, Dios Todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores, es en el nombre de Cristo Jesús que te damos las gracias en esta hora, Padre, porque has traído a nuestras almas y a nuestras vidas, de cada una de tus ovejas, el alimento espiritual que tanto necesitamos, Padre. Gracias, Rey eterno, porque una vez más nos hablas por medio de la palabra, oh gran Dios. Gracias, amado Señor, por prepararnos, Señor eterno, y por consolarnos a todos los que están pasando y padeciendo pruebas de fuego en este momento, Señor, o los que pasaremos en el futuro, Dios, según tu voluntad, Señor. Gracias, Padre, porque hoy hemos entendido, Señor eterno, que humillarnos en medio de las pruebas, en medio de la persecución, en medio del acoso, no es una derrota, Señor, sino una victoria, porque solamente lo hemos podido lograr porque tú estás en nosotros en el poder de tu Espíritu, Señor. Gracias, bendito Dios, por todas las lágrimas que hemos derramado cuando hemos tenido que humillarnos ante las demás personas, oh gran Rey, porque sabemos que ahí estás tú obrando, Señor. No solamente en mí, sino también en aquel que me haya ofendido o agredido. Gracias, Padre de la gloria, por fortalecernos e indicarnos, Señor eterno, para que tengamos el discernimiento suficiente y necesario para poder entender lo que realmente son las pruebas que provienen de parte tuya y lo que son pruebas por causa de nuestro pecado. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser sensatos en verdad, soberano Señor. Ayúdanos a caminar nuestra vida con sabiduría, con verdadero entendimiento, con temor y temblor delante de ti. Señor, en tus manos te quiero encomendar a toda la iglesia renaciendo en Cristo y a toda la iglesia extendida sobre toda la tierra. Danos las fuerzas para sobrepasar las pruebas
que han venido a través de toda esta situación de la pandemia que hoy azota al mundo entero, Señor. Hoy tu pueblo padece crisis emocionales, crisis mentales, crisis económicas, crisis familiares, de toda índole, soberano Rey, pero hoy hemos entendido, Padre admirable, de que las pruebas, Señor, no son para llevarnos a las crisis, sino para llevarnos y acercarnos más a Cristo Jesús. Poderoso Padre, en tus manos te entregamos este día, encomendamos nuestras almas, que seas tú fortaleciéndonos y ayudándonos, Espíritu Santo, para vencer en cada prueba de fuego, y que en esa victoria seas tú exaltado y glorificado. Te lo pedimos y agradecemos en Cristo Jesús, Señor y Salvador.